En 1901, en las profundidades del mar Egeo, un grupo de buzos encontró lo que parecía ser un simple amasijo de bronce corroído. Pero, bajo su apariencia desgastada, este objeto ocultaba un secreto que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado: el artefacto de Anticitera. El artefacto fue hallado en el naufragio de un barco romano cerca de la isla de Anticitera, de donde toma su nombre. En un principio, los arqueólogos creyeron que era poco más que un trozo de metal decorativo, pero los análisis posteriores revelaron algo asombroso. Este misterioso objeto era una máquina. Sus engranajes, ruedas y discos estaban tan intrincadamente diseñados que parecían estar fuera de lugar en la antigüedad. Se trataba, sin lugar a dudas, de un mecanismo complejo, que no encajaba con los conocimientos tecnológicos atribuidos a los antiguos griegos. Con el paso de las décadas, los científicos comenzaron a estudiar con más detalle el artefacto. En la década de 1950, los primeros rayos X aplicados al mecanismo mostraron que no era una simple escultura, sino un dispositivo diseñado con precisión. Cada engranaje tenía un propósito específico. El artefacto de Anticitera es, en esencia, un ordenador analógico antiguo. Está compuesto por al menos 30 engranajes de bronce y se cree que servía para calcular posiciones astronómicas, predecir eclipses y posiblemente incluso para planificar eventos como los Juegos Olímpicos. La precisión de sus engranajes es desconcertante. Cada rueda dentada estaba diseñada con una exactitud que no se había visto hasta el Renacimiento, más de 1000 años después. Este hecho plantea una pregunta inquietante: ¿qué otros conocimientos avanzados podrían haber tenido los antiguos griegos? El mecanismo fue reconstruido parcialmente por científicos modernos. Utilizando imágenes de rayos X tridimensionales, los investigadores lograron descifrar inscripciones ocultas en su superficie, que detallaban cómo funcionaba el dispositivo. Estas inscripciones confirmaron que el artefacto estaba dedicado a la astronomía. El frente del mecanismo contenía dos esferas principales. Una de ellas mostraba el zodiaco y el calendario egipcio, mientras que la otra representaba las posiciones del Sol y la Luna. Incluso podía tener una función para calcular las fases lunares con notable precisión. En la parte trasera, el artefacto contenía dos diales adicionales. Uno mostraba un calendario metónico, basado en un ciclo de 19 años, mientras que el otro predecía eclipses solares y lunares. Este nivel de sofisticación es asombroso para su época. El origen exacto del artefacto sigue siendo un misterio. Se cree que fue construido alrededor del año 100 a.C., pero algunos expertos sugieren que podría ser aún más antiguo. Su diseño apunta a una tradición científica avanzada que podría haberse perdido con el tiempo. Los investigadores han sugerido que podría haber sido obra de un seguidor de Arquímedes, el legendario matemático e inventor griego. Sin embargo, no existen pruebas definitivas que conecten al artefacto con una figura específica de la historia antigua. El naufragio en el que se encontró también plantea preguntas intrigantes. ¿Por qué una máquina tan valiosa estaba en un barco romano? Algunos creen que pudo haber sido saqueada de Grecia y estaba siendo transportada como botín de guerra o como un tributo. El artefacto de Anticitera no solo demuestra un nivel de conocimiento técnico avanzado, sino que también desafía las ideas preconcebidas sobre el desarrollo de la tecnología en la antigüedad. Nos obliga a reconsiderar que otras maravillas podrían haber existido y haberse perdido. Durante mucho tiempo, la historia de la tecnología ha seguido una narrativa lineal, progreso gradual de lo simple a lo complejo. Pero el artefacto de Anticitera es una anomalía que sugiere que la tecnología antigua pudo haber sido mucho más avanzada de lo que imaginamos. Su descubrimiento también plantea cuestiones filosóficas. Si los antiguos griegos eran capaces de crear un dispositivo tan complejo, ¿qué podría haber sucedido si estos conocimientos no se hubieran perdido en el tiempo? El artefacto fue exhibido en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde ha capturado la imaginación de millones de visitantes. Cada año, nuevos estudios revelan más detalles sobre su función y su construcción. Uno de los aspectos más fascinantes es que el artefacto parece ser único.
Aunque hay menciones en textos antiguos de dispositivos similares, no se ha encontrado nada que se le compare. Esto hace que su hallazgo sea aún más extraordinario. Algunos expertos han teorizado que podría haber habido más mecanismos como este, pero que se perdieron debido al paso del tiempo o a la destrucción intencional. Si esto es cierto, ¿cómo habría cambiado nuestra comprensión de la historia? El artefacto de Anticitera también ha inspirado innumerables teorías de la conspiración. Algunos sugieren que podría ser evidencia de contactos extraterrestres o de una civilización perdida. Aunque estas ideas carecen de base científica, reflejan el impacto cultural del artefacto. En la cultura popular, el mecanismo ha sido referenciado en libros, documentales y películas. Su historia combina perfectamente el misterio, la ciencia y la imaginación, lo que lo convierte en un tema cautivador para audiencias de todo el mundo. El artefacto de Anticitera es un recordatorio de que la historia aún guarda secretos. Cada descubrimiento arqueológico tiene el potencial de reescribir lo que creemos saber sobre el pasado y de inspirar a futuras generaciones de investigadores. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el artefacto de Anticitera nos conecta con el ingenio de nuestros antepasados. Es un testimonio de que la curiosidad y la creatividad humanas son intemporales. A medida que la tecnología moderna avanza, también lo hacen las herramientas para estudiar el pasado. Con cada nueva técnica de análisis, aprendemos un poco más sobre este enigmático dispositivo y las mentes brillantes que lo crearon. El artefacto nos recuerda que la humanidad siempre ha mirado hacia las estrellas, buscando comprender su lugar en el universo. En su complejidad, vemos no solo un logro técnico, sino también un testimonio del espíritu explorador de nuestra especie. En definitiva, el artefacto de Anticitera es mucho más que una máquina. Es una ventana al pasado que nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos nuestra propia historia. Cada engranaje es un misterio, y cada misterio es una invitación a explorar más. ¿Qué otros secretos podría estar ocultando el fondo del mar? El hallazgo del artefacto de Anticitera nos muestra que siempre hay más por descubrir. Y así, seguimos explorando, con la esperanza de desenterrar las maravillas del pasado.